pues aquí estamos de retorno recibiendo al doctor Yotin Curi, un gran amigo nuestro. Un hombre del debate y la palestra. Claro, un académico. Y que ha estado en los últimos tiempos muy activo conformando esa coalición por la democracia que quiere aportar, y eso es lo importante, que hayan hombres y mujeres que una vez hayan servido desde cualquier parte, no importa que sea en la justicia o en el gobierno central, no importa de dónde sea, quieren seguirle sirviendo al país y en este caso encabezando una causa hermosísima, que es el que se preserve la democracia, la institucionalidad, y que no solamente se preserve, sino que se fortalezca. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Yo quería felicitarlo por el comentario que estaba escuchando sobre endeudamiento externo, que realmente es algo que a mí me preocupa mucho y siempre lo converso con Alexander cuando estamos en el Mirador. Le digo que al ritmo que vamos, este país ya está más sobre el 50% del PIB en deuda externa. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, cuando comenzaba la universidad, la deuda de este país era 5.000 millones de dólares. Ya vamos por 43.000. O sea que una de las características precisamente de esta administración ha sido el incremento irresponsable y astronómico de la deuda externa. Y mira, además de la ausencia de seguridad ciudadana. Para mí esos son dos factores muy perjudiciales que hoy estamos enfrentando. Falta de seguridad y ese endeudamiento irresponsable que van a tener que pagar la clase media de este país, porque los ricos no pagan impuestos, los muy ricos, y los pobres no tienen con qué pagar. O sea que por eso es que tú decías, Lindsay, con razón, que se está depauperando cada vez más la clase media, porque, óyeme, y van a seguir los impuestos, y francamente ya no es posible más impuestos, sobre todo en una sociedad que no te devuelve en beneficio los impuestos que tú pagas. La clase media aquí sostiene a los de arriba y mantiene a los de abajo. Exactamente. Porque todas las cargas fiscales, como bien lo acaba de explicar, siempre, fíjate, el ITEVIS es la principal carga, pero el ITEVIS es una carga a la clase media. Claro, es así. Entonces ya la clase media no puede soportar más impuestos. Entonces el impuesto se supone que es progresivo, es decir, aquellos que tienen más pagan más. Pero en la práctica, sobre quien recaen los impuestos es sobre la clase media, porque aquí los ricos exigen exoneraciones, tienen miles de millones de pesos en exoneraciones y en exenciones fiscales, también claro, fiscales, para poder crear fuentes de empleo, o sea que exigen una serie de privilegios que al final son transferidos a esa clase media que ya no aguanta más impuestos. Yo quisiera pedir tu opinión cuando se está en un proceso yo diría de modificación de una constitución de cualquier país. Aquí hay un reclamo principalmente del gobierno y sus alácteres para que se haga una modificación rápida para supuestamente unificar las elecciones municipales con las legislativas y presidenciales. Pero en el fondo lo que procuran es habilitar al presidente Medina para que el propio presidente Medina se puso un transitorio y ahora el presidente Medina y dicen que eso es discriminatorio. O sea, yo le pregunto, ¿hasta dónde eso es discriminatorio? O sea, un elemento de la Constitución, ¿hasta dónde puede ser discriminatorio como el caso que nos ocupa? No, primero no es discriminatorio, eso es un absurdo y un disparate, Alexander, esos argumentos. Yo te decía en programas anteriores que para tú determinar si una norma es discriminatoria tienes que hacer un test de razonabilidad. Y el primer paso de ese test, estamos hablando ya en términos jurídicos, es tú ubicar, hacer una comparación con otra persona que se encuentra en el mismo plano fáctico del presidente Medina. Y no hay nadie actualmente que se encuentre en esas mismas condiciones para tú poder hacer ese ejercicio. Eso no resiste un análisis. Pero tampoco es discriminatorio porque
es el propio presidente Medina quien propone eso en el 2015. Esa reforma, esa claro. reforma la acepta, jura y perjura en numerosas ocasiones, que él nada más quería 2 periodos, se le dio la oportunidad de que fuese candidato en el 16, gana las elecciones, sin referéndum que debió haberse realizado, porque era un requisito exigido por la Constitución. Sí. Gana las elecciones y ahora sucede que tampoco le satisface. Que ahora, porque en el fondo, como tú dices, es habilitarlo. De manera que tú cambias las reglas de juego en un momento como este, de cara a unas elecciones, es una locura, es una torpeza, es algo inconcebible. Un despropósito. ¿Cómo vamos a cambiar las reglas de juego? A buscarnos en medio de un proceso electoral a menos de un año. Empezó a meses. Y entonces ya una vez eso francamente es un insulto a la inteligencia del pueblo dominicano. Eso no es posible. Eso habría que discutirlo más adelante. Sí. Haciendo una consulta. Pero una reforma seria, no para habilitar a este señor. No. Ya él fue habilitado en el 15. Se le dio el privilegio que yo creo que no se le ha dado a muy pocas personas de aspirar en el 16, porque él pudo haber sido perfectamente candidato ahora. Sí. Si no hubiese modificado la Constitución, Lindsay, Alexander. Ahora en el 20 fue el candidato, pero él cambió el 20 por el 16. No, ahora quiere el 16, quiere el 20, quiere el 24. Entonces, así no, de esa manera no, porque lo que se quiere en el fondo es volver a la Constitución de 1966, que le permitía a Balaguer reelegirse. Infinitamente. Claro, hacer mutis sobre el tema de la reelección. No se prohíbe, no se dice nada. Lo que no está prohibido está permitido, se viene con ese razonamiento y puede entonces aspirar cada vez que quiera. No, aquí hay que ponerle término ya al presidencialismo. A mí me gusta el modelo actual. 2 periodos y nunca Yo creo más. que eso el es lo más sensato. Modelo norteamericano. Sí. A mí ni siquiera me gustó el modelo alternativo de la Constitución de 2010. Exactamente. No, que es el mismo de la Constitución de 1963, el del 2010. Que tú dejas transcurrir un periodo y puedes volver más adelante. No. El modelo debe ser ese, porque se considera que más de 2 periodos ya comienza a perder legitimidad cualquier mandatario en cualquier parte del mundo. Y hasta elimina el canibalismo político, porque cuando un presidente sale y ya agotó sus 2 periodos, ya los demás contendores, los probables contendores, ya saben que él no va y lo dejan tranquilo. Pero claro, cuando tú sales y la gente te ve como un probable candidato en el futuro, te convierten en el blanco de todos los ataques. Exactamente. Y entonces eso lleva al canibalismo político. Exactamente. Y además permite, Alexander, el reciclaje político de que surjan nuevos líderes. Porque si habilitamos a este señor, entonces estamos castrando el liderazgo en su propio partido. De que surjan sociedad. Y en la sociedad. En la sociedad de que surjan otras opciones. No, porque ya está habilitado, ese es el candidato del 24, del 28. No. Eso hay que terminarlo. Él agotó sus 2 periodos y se acabó. Supongan ustedes que venga Leonel Fernández o el que sea, 2 periodos y punto. Y así debe seguir ya la tradición y eso mantenerse, porque además tú no puedes legislar para una persona, que eso es lo que se quiere en estos momentos. ¿Cuándo tú has visto que se modifica? Es un despropósito. Para beneficiar a un ciudadano. Claro. Sea el presidente, eso sea sí quien sea. Eso sí un privilegio y una barbaridad. Y algo que no tiene, no sabría ni cómo calificarlo. ¿Cómo vamos nosotros a modificar la Constitución para habilitar a un ciudadano que pueda ser presidente más adelante? Eso no es viable. Tú legislas. Sea en nuestra ley fundamental o sea en cualquier ley ordinaria, es para la colectividad. El conglomerado social, no para sectores específicos y mucho menos para una persona determinada. Entonces, eso es lo que está pasando. Doctor. O sea, que esa reforma, Alexander, no tiene razón de ser, no se justifica y es totalmente inviable en este momento. Sí, y algo que usted dijo que es lo principal y lo que yo siempre he defendido, o sea, cuando se va a tocar la Constitución de la República, lo primero que se le tiene es que preguntar al pueblo, mire, ¿usted quiere que se toque la Constitución para X o Y? Claro. ¿Y en qué aspectos? Consultarle. ¿Cuáles son los aspectos que usted entiende?
Claro. O si son específicos, preguntarle, ¿usted quiere que se modifique para esto puntualmente? Eso es legitimidad. Pero es el pueblo. Eso Claro. es lo que legaliza, eso es lo que le Que da. se hizo en la de 2010. Sí. Recuerden ustedes que hubo una amplia consulta popular. Claro. 2 años se tomó. Todos los sectores proceso. opinaron, se consignó el El referéndum. jurista o sea, español, amigos, que Diego López, sí. Diego Ajá, López ¿qué fue lo que Garrido, él dijo? que la Constitución de 2010 es una de las más avanzadas de Latinoamérica, para su juicio, la más avanzada. Entonces, y de ya la las tres más modificamos. modernas del continente americano. Exactamente. Entonces, que si ya la modificamos en el 15 para asumir el modelo norteamericano, ya ese modelo debe quedarse. Para mí no se debe tocar ni el transitorio ni nada. Es más, la Constitución no debe tocarse más. Y cuando se vuelva a tocar dentro de muchos años, que nosotros no podemos estar en ese jueguito de estar constantemente modificando la Carta Sustantiva. Sí, hombre, sí. Fíjense ustedes, la Constitución norteamericana no ha sido modificada desde No, 1776. Solamente ha sufrido algunas enmiendas. La Constitución española del 78 Ahí se quedó. todavía no ha sido modificada. se Estamos en el quedó. 2019, 41 años. Entonces, porque lo principal de una Constitución es su estabilidad. La estabilidad es fundamental en cualquier normativa. De manera que cuando tú comienzas a modificar, comienzas a introducir elementos de tensión social innecesarios. Y ahí yo entonces introduzco el próximo tema, que es la democracia. O sea, ¿cómo está intrínsecamente ligada esa inestabilidad o no de la Constitución con la propia democracia y su consolidación y el fortalecimiento de las instituciones? O sea, cómo se entrelazan una cosa y la otra y las consecuencias de una que lleva a la otra. Claro, precisamente, Lindsay, tenemos un Estado débil, instituciones sumamente depauperadas, precarias por el presidencialismo, porque desde la fundación de la República, nuestro país se ha centrado no en el fortalecimiento de sus instituciones, sino en seguir el caudillismo, figuras determinadas. Eso es en la primera, segunda, tercera república. Ustedes van a ver que era Santana y Báez, luego eran Luperón y Luperón Lilis y de Horacio Vázquez, Trujillo. O sea, tenemos que ya superar esa práctica autoritaria y consolidar la democracia, las instituciones, porque en la medida en que nos concentramos en el grupismo, en el partidarismo, en esos núcleos de poder que se forman, exacto, ese sectarismo, se debilitan las instituciones, se dejan de lado porque se le da prioridad a los intereses de grupos. Y eso, claro, que afecta a la democracia y afecta nuestras instituciones. Y nosotros, la Constitución de 2010, precisamente, fue concebida para ya superar esas taras del pasado, pero que todavía seguimos en lo mismo. Estamos en un retroceso institucional en la medida en que en este momento se plantea una reforma que no tiene razón de ser, pero solamente para habilitar al actual mandatario para que pueda ser presidente más adelante. Aquí, primero, nadie es indispensable en esta vida. En una sociedad nadie. Y en una sociedad nadie. Ni en la vida nadie es indispensable tampoco. Bill Clinton salió con una gran popularidad. Trujillo y Balaguer se murieron ya. Balaguer, Trujillo, Barack Obama. Ha seguido funcionando el modelo. Y al contrario, eso favorece el reciclaje de nuevo liderazgo dentro de la sociedad norteamericana, y eso ya hay que implementarlo aquí. Hay mucha gente en el PLD que está aspirando legítimamente, pero no pueden, porque están atrapados entre las dos principales figuras. Claro, hay una que sí puede aspirar, que es Leonel Fernández. En esta coyuntura puede aspirar y tiene su legítimo derecho a aspirar. Ahora, y él no lo propició. Exacto, pero si tú habilitas a este señor, a Danilo Medina, entonces ya estás castrando definitivamente el liderazgo dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana, porque en el 24 nadie podrá aspirar que no sea él y Leonel Fernández, obviamente, en caso de que pues salga electo o podrá hacerlo, porque está habilitado constitucionalmente, pero eso no es sano para la democracia dominicana. Doctor, y hay otro tema que es la desinformación dentro de la misma clase profesional del derecho, porque cuando vemos actores que tienen ciertas influencias porque pueden llegar a los medios y sus declaraciones son
tomadas en cuenta para publicarla en los principales periódicos de este país, pues usted dice, bueno, pero ¿cómo es posible esas desinformaciones que se dan respecto a qué cosa sí sí tiene asidero y qué cosa no? Porque, por ejemplo, yo vi ahí a alguien decir que Leonel no puede ser candidato. Incluso fue y sometió ante el Tribunal Superior Electoral. Sí, eso está hoy, eso está para hoy. Eso es para hoy. Eso es para hoy, sí. Entonces, cuando todas esas cosas, todos esos chanchullos se dan con tanta ligereza. Sí, Eso también Eso es circo. Eso es circo. Eso es circo y eso no tiene ningún fundamento. Exactamente, el circo. Y Sí. cómo ese circo se permite en esta sociedad con tanta ligereza, con tanta facilidad, y que ese tipo de personas se le dé asidero, doctor. Bueno, él puede, ya eso no se le puede, ¿verdad?, impedir que él ejerza cualquier acción que él entienda. Lo que pasa es que sabemos que normalmente detrás de estos personajes hay otros. Hay otros. No, le están pagando para eso. Hay otros que dirigen, ¿verdad? Dirigen los hilos de la trama. Exactamente. Pero, francamente... Ellos son los que bajan con el fuete a darle, a domar el león. Por supuesto. Pero eso no tiene absolutamente ningún asidero. Ese personaje fue el mismo que intentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, recuerden ustedes. Para que Exacto, que fue declarado inadmisible. Y ahora esto va a correr idéntica suerte. Yo no creo que ningún tribunal pueda hacerle caso a semejante despropósito, carente de todo fundamento jurídico. Eso es como declarar inconstitucional la Constitución. No, eso es que no es posible. Es que la Constitución tiene efecto inmediato. Sí. Efecto inmediato. Si no, Danilo no hubiese podido ser candidato en el 16. Si seguimos la tesis de este señor de darle vigencia a constituciones anteriores que ya fueron hace años modificadas y que dejaron de existir. O sea que eso no resiste ningún análisis, ni siquiera en el campo de la lógica. De manera que eso son acciones destinadas al fracaso, a distraer la atención pública. No sé qué fines ulteriores habrá. Animar al circo. Pero definitivamente que eso está condenado al fracaso, señores. Ese tipo de acciones, y van a seguir otras. Ustedes verán ahora, he visto otras declaraciones muy disparatadas diciendo que el presidente Fernández no puede, está inhabilitado. Cosas, óyeme, que tú dices, no, ¿de dónde sacan esto? La verdad es que... Y mencionan hasta artículos de la Constitución, y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Tú sabes lo que pasa? Eso es y te voy a decir, aquí eso hay... es una burla al pueblo yo le voy a dominicano. hacer a ustedes, Nanfi, nuestro amigo, escribió hace unos meses un artículo en El Nacional donde definía un grupo de abogados como los sastres del poder. O sea, que acomodan las cosas. Y en efecto, uno de esos abogados me dijo en meses pasados a mí que el burro se amarra donde diga el dueño. Un profesional que se respete, señores. Otro le dijo a Lindsay algo parecido. Le dijo, a mí me pagan para que diga que eso es azul. Yo digo que eso es azul. Yo digo que es azul, sí. Y uno me dijo a mí que el burro se amarra donde diga el dueño. Un profesional que se respete. No dice, no acomoda sus opiniones a los intereses de su cliente. Tiene que acomodar sus opiniones a lo que es la verdad jurídica y a lo que procede. Yo, por ejemplo, he sabido muchas veces decirle a clientes que me han llevado expedientes, decirle, no, señores, señora o señor, eso no procede. No gaste su tiempo y su dinero en esa acción porque no vale la pena. Pero no. Aquí hay abogados que hacen todo lo contrario, asumen el caso a sabiendas de que no tienen absolutamente ninguna probabilidad de éxito solamente para sacarle dinero al cliente. Sí. Y eso es lo que pasa aquí. Eso es falta de ética, falta de probidad, falta de No, y seriedad. el cliente le Decir termina que tú amarras al burro tomando hasta donde diga el cariño. dueño, no. Una no, sociedad no. corrompida. Es una sociedad corrompida. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, tú ves este tipo de inventos, esos disparates mayúsculos de que no puede ser candidato, de que esto, de que aquello. No. Hay que ser serio al momento de emitir juicios. Si hay que buscarle fundamentos jurídicos, no fundamentos... pero lo que pasa es que quienes hacen eso saben, Lindsay y Alexander, que este es un pueblo incauto, ignorante en su gran mayoría, que tú le dices cualquier cosa y se la creen. Sí. Porque es la verdad. Sí. Es la verdad, y cuando tú le hablas de aspectos técnicos y le citas 2 o 3 artículos de la Constitución y elabora ahí una tesis mostrenca,
se las creen. En función Mucha gente las cree. Sí, sí, sí. Y sí. la, No, y la, porque y dicen la- a que él es abogado, ya yo doy por hecho eso que está sosteniendo ese que dice que es que abogado. dice que es abogado y eso es una y él sabe lo que está diciendo. En función Entonces ponen a circular tesis que no tienen fundamento y que mucha gente la cree, lamentablemente. en función de la Constitución del 2015, entonces, todo el que sea presidente de aquí para adelante puede agotar un periodo y hasta 2 periodos, Sí. sale Nunca y más. jamás. Y jamás. Y ese es el modelo correcto. Porque se ha demostrado, Alexander, que más de 2 periodos ya cualquier mandatario, por bueno que sea, comienza a perder legitimidad. Ahora, La Y prolongación cansancio. y cansancio, produce cansancio, fatiga en la población y eso no es sano. Debe necesariamente venir un cambio. sí, Sí. un tercer periodo es peligroso. Es peligroso en cualquier- para un sistema democrático. Democrático en cualquier país, sobre todo si es de instituciones débiles como el nuestro. Es todavía más peligroso. Doctor, pero hay otro tema que va relacionado con la Constitución y son las leyes, la ley de partidos políticos. Y ahora por primera vez se está llevando a cabo y poniendo en ejecución esa ley, esa normativa, que por cierto tiene muchos entuertos y se ha descubierto a medida que se ha ido implementando o Claro. tratando de ajustarse a esa ley. Por ejemplo, me contaban de un caso que se está viviendo dentro de los partidos, esas comisiones que están a cargo de seleccionar u organizar el proceso de selección de los precandidatos, de todos los aspirantes de los partidos. Que ese señor es banquero, o sea, de rifero, y además fue policía. Y la ley dice que tiene que tener por lo menos 1 año de haber salido de ese estamento. No, pero de repente la ley lo que dice es militar. Entonces, ¿cómo que militar? Y policía entonces no, entonces sí, ya se le da curso porque no dijo policía, sino que nada más decía militar. Una serie de debilidades Sí. de ese tipo que se están viendo en esta ley de partidos, injusticias de todo tipo también, prácticas que no necesariamente son democráticas, como por ejemplo las famosas primarias abiertas. En fin, una serie de cosas que hay ahí. ¿Cómo usted lo evalúa también? Sí, ciertamente la ley de partidos tiene muchos aspectos a corregir. Y yo creo que lo prudente es que se eleven acciones directas de inconstitucionalidad sobre aquellos aspectos para que el tribunal decida e interprete la norma. Porque la verdad es que también lo pueden hacer los tribunales ordinarios con ocasión de un caso específico. Pero ciertamente hay que hacer muchos ajustes. Y aquí el tema de que la política la están haciendo, los grandes actores ahora son los quienes tienen dinero, sobre todo los riferos, los dueños de bancas de apuestas. ¿Y los narcos? También, los narcos, el narcotráfico está muy metido en la actividad política. Pero hay otro aspecto, Alexander, ahora que tú me hablas de eso, aquí la plutocracia también quiere adueñarse de la política, los empresarios, a través de candidatos. Sí. Y hay varios ensayos ahí que estamos viendo. Quieren desplazar a los políticos tradicionales y concentrar el poder político también. No se conforman ya con el poder económico. Lo que pasa es sino que los quieren políticos están cooptar compitiendo. el poder político también. Y ahí es cuando se empieza a Y, dañar. y por eso esa sociedad de la que Lindsay hablaba cuando yo entré, entre políticos y empresarios inescrupulosos, quienes ya tienen grandes sociedades, altamente peligroso. como sí, con sociedades en negocios muy lucrativos. O sea que, y los políticos no están para eso, no están para hacer negocios ni para enriquecerse en asociaciones con empresarios. Están para gobernar para el pueblo, al contrario, para los Muchos políticos le están haciendo competencia a los empresarios. Sí. ¿no? Y han acumulado fortunas equiparables a familias tradicionales. Son que tienen importadores. Pero- No, plantación. solamente eso, es que ya ellos se dieron cuenta que no es solamente hacerle competencia, sino asociarse. asociarse. Entonces ahora lo que están haciendo es asociándose. Exactamente, no entran en connivencia. Y eso es lo que está pasando. Y ya, por eso ustedes ven
y van a ver ahora en estas elecciones a un grupo de representantes de grupos empresariales aspirando a cargos políticos importantes, a senadores, alcaldes y otras posiciones públicas, porque es un plan de ir desplazando ya a las organizaciones políticas y los grupos, grandes grupos económicos, tener el control de la política en nuestro país, lo cual es muy peligroso también. Gracias, doctor, por su visita. Gracias. Como siempre, agradable conversar con el doctor. Siempre Justin productiva. Curi. Gracias. Siempre productivo, bueno, claro que sí. Tú sabes que la vez pasada, cuando estuvo con nosotros, mucha gente se me acercó o me escribió valorando de manera muy positiva esta conversación. Y a menudo nosotros tenemos que llamar a Justin abrirle la entonces y puerta, abrirle. claro. Sí, Gracias. ¿no? O que él nos dé la oportunidad de que nosotros lo podamos tener aquí en el El programa. hombre conceptualiza. Compañero, Gracias. pase usted un feliz día. Hasta mañana, feliz resto del día. Un saludo a doña Nelly que está allá en Barahona. Muchas gracias. tranquilita. Igual.